uno habla del contrato social, hay tres cosas que son importantes cuando uno va a firmar un contrato. Si alguno de ustedes ha firmado alguna vez un contrato, pues de una vivienda, un contrato laboral, espero que sí, pues pasan tres cosas, ¿no?, en el contrato, ¿no? Pasa una primera cosa, que es qué es lo que se firma, cuáles son los contenidos de ese contrato. Llevamos todo el día hablando de los contenidos de ese contrato. También pasa que es cómo se firma. Puede ser ante notario, puede ser un contrato privado, etcétera, ¿no? Pero muy relevante, y si lo recuerdan perfectamente cualquier contrato que hayan firmado, lo primero que aparece es quién firma ese contrato, quiénes son las personas, quiénes son los sujetos que firman ese contrato social. En democracia, en la democracia en la que vivimos ahora, una democracia parlamentaria, liberal, lo que hemos ido descubriendo a lo largo de la historia es que la gente que firma ese contrato se ha ido ampliando a lo largo de la historia. Y, de hecho, forma parte de los movimientos sociales, de la historia de las revoluciones, de la Revolución Francesa, de los movimientos obreros, la ampliación del perímetro de quién firma el contrato social. En el sentido en el que en la Revolución Francesa se incorporaron, ¿no?, la gente que no, pues, de la nobleza, etcétera, pues pasaron los burgueses, los liberales. El movimiento obrero consiguió construir el contrato social y ser interlocutor válido. Y en estos momentos estamos precisamente en el debate de construir un nuevo contrato social, y ahí es donde me gustaría hablar 5 minutos, no más, sobre quién va a firmar ese contrato social. Porque tan importante como sus contenidos es la gente que vamos a considerar interlocutora válida para negociar ese contrato social. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque el contrato social en el cual estamos ahora y que se está resquebrajando y que de alguna manera forma parte del debate que nos ha traído hoy hasta aquí, es un contrato social que cada vez, de alguna manera, cada vez genera condiciones de reciprocidad entre menos gente. La clase media se está achicando, estamos viendo cada vez hay, digamos, gente que se está quedando fuera de ese contrato social, la sociedad se está complejizando, y eso nos lleva a pensar y a reflexionar sobre quiénes son los interlocutores válidos para firmar ese contrato. ¿Por qué? Porque el contrato social tiene tres componentes esenciales, más allá de los que he planteado antes de método, ¿no? Tiene un componente económico, tiene un componente social, pero tiene también un componente político, que es que construyendo ese contrato social estamos dando voz a gente a la que consideramos interlocutores válidos, ¿no? Decía Adela Cortina que precisamente una democracia consensual se basa en ver a qué personas consideramos interlocutores válidos. ¿Quiénes son los interlocutores válidos? Me he acordado, preparando esta pequeña presentación, me he acordado de un grito, o seguramente Joan lo habrá escuchado muchas veces, aquello de que los derechos no se negocian, los derechos se conquistan, ¿no? Y entonces yo contestaba siempre en aquel momento que el primer derecho que se conquista es el derecho a negociar, ¿no? Es el derecho a ser considerado interlocutor válido. Si no eres un interlocutor válido, si no eres reconocido como un actor, es muy difícil que formas parte del contrato social, ¿no? Y esto es extraordinariamente relevante en el momento en el que nos encontramos, porque la sociedad se está complejizando y estamos encontrando actores que no están siendo sujetos de derechos políticos, que su voz no está teniendo el mismo nivel de representación o no está teniendo la misma capacidad de intervenir en el debate público que deberíamos tener en cuenta. Hace poco leí un libro de Amalio Rey, yo lo recomiendo, no es mío. Este es de Amalio Rey, leí un libro fantástico, se titula Inteligencia colectiva, ¿no? Y él habla de que los grupos son inteligentes en la medida en que son capaces de reconocer los efectos que tienen en los demás. Y yo creo que esto es relevante, porque cuando estamos hablando hoy en día del nuevo contrato social, tenemos que incorporar actores que quizás hace 10 o 15 o 20 años no eran relevantes, pero hoy sí que lo son. En términos intergeneracionales, porque mucho de lo que estemos pactando ahora, de la construcción que hagamos ahora, va a tener efectos sobre el futuro, en materia, por supuesto, ambiental, pero en otros muchos elementos, y tiene también un elemento transnacional, del cual podremos hablar después, y que incorpora, en el debate necesariamente debe incorporar a aquellos actores que a fecha de hoy tienen una voz política limitada. ¿Quiénes son esos actores? Son múltiples, pero nos hemos intentado centrar en esta mesa en dos aspectos fundamentales, que son la infancia, los niños y las niñas, y las personas inmigrantes. ¿Por qué? Porque son las que, de alguna manera, en nuestra sociedad, a fecha de hoy, tienen unos derechos políticos limitados. No tienen los derechos políticos nada más. Tienes que ser mayor de edad para votar, tienes que tener la nacionalidad española para votar. Incluso muchas personas inmigrantes que acceden a la nacionalidad, como luego veremos, pues su participación política sigue siendo baja. Y si no están representados en el concurso de intereses que tenemos que pactar en el nuevo contrato social, nuestro contrato social va a ser cojo, va a ser insuficiente y va a ser insostenible.
Por lo tanto, este es el debate que tenemos que abrir. Vamos a hablar del perímetro de ese contrato social, por eso la mesa se llama un contrato social inclusivo, porque lo que queremos es ampliar el perímetro de la discusión. No discutir entre los de siempre, sino ser capaces de generar procesos de empoderamiento político y social para aquellas personas cuya voz, a fecha de hoy, no está plenamente incorporada en el debate público.